Abrimos con esta noticia en desarrollo. Este martes, una jueza dictaminó que el gobierno del presidente Trump no puede retener a inmigrantes sin permitirles solicitar una audiencia de fianza. El Departamento de Seguridad Nacional había intentado bloquear estas audiencias desde julio, a pesar que por décadas los inmigrantes han tenido derecho a pedir libertad bajo fianza. Sin embargo, esto cambió este martes. Escuchemos la reacción del abogado de inmigración, Jaime Vázquez, sobre el fallo. La orden de esta jueza restaura el derecho a fianzas para personas que entraron por frontera sin haber sido admitidos. Esto es un derecho que existía en la ley de inmigración y había sido cambiado en el verano bajo una nueva polémica política implementada durante esta administración, la cual trataba de prevenir la oportunidad de fianza, declarando de que estas personas eran sujetos a detención mandatoria. Ahora, con esta certificación de demanda grupal, no solamente para las personas que han entrado al país y que se encuentran el día de hoy presentes, que han sido detenidas o que todavía no, y para cualquier otra persona que en el futuro entrara, se vuelve a dar esta oportunidad de fianza para poder pelear sus casos de inmigración mientras se pueden encontrar fuera del centro de detención, lo cual alivia muchísimo estrés, angustia y ansiedad, no solamente en la comunidad inmigrante, sino también en sus familias. Óigame, la decisión llega mientras casi 65,000 personas permanecen detenidas únicamente por no tener documentos. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Mire, crece la polémica por un plan de ICE que podría entregar el rastreo de inmigrantes a empresas privadas, contratos de hasta $280 millones para cazarrecompensas y vigilancia en viviendas y lugares de trabajo. Además, la nueva Miss Universo, Fátima Bosch, denuncia amenazas de muerte y mensajes violentos tras su triunfo. La mexicana afirma que no se dejará intimidar justo en el Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres. Y atención, porque también estalla la polémica en Michoacán. El senador Gerardo Fernández Noroña arremete contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, y la llama fascista. Pero primero, mire, vamos con el conflicto entre Washington y Caracas. Ayer le informamos que el presidente Trump buscaba abrir canales de comunicación con este hombre, Nicolás Maduro. Y efectivamente, este martes el mandatario confirmó que podría hablar directamente con el líder venezolano. Trump hizo el comentario justo un día después que su administración designara al Cártel de los Soles, que asegura es encabezado por Maduro como organización terrorista. El presidente afirmó que está dispuesto a actuar por las buenas o por las malas si eso permite salvar vidas, mientras continúa la presión militar en la región. Mientras tanto, Maduro encabezó este martes una marcha en Caracas donde llamó a defender al país de cualquier amenaza imperialista. Escuchemos lo que dijo. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía. Que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Y con Bolívar vengo a decir que si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario. La marcha del martes se realiza en conmemoración de los 200 años de la entrega de la espada de Simón Bolívar por parte de la República del Perú. Ucrania aceptó la propuesta de paz negociada por Estados Unidos, según un informe de CBS News. Fuentes confirman que solo quedan detalles menores por acordar, y aunque Rusia aún no se pronuncia, el asesor de seguridad nacional ucraniano aseguró que ya hay un entendimiento común entre las partes. Pero surge una pregunta clave. ¿Debería Ucrania ceder más terreno a Rusia como parte del acuerdo? Esto fue lo que dijo esta noche el presidente Trump. Look, the way it's going, if you look, it's just moving in one direction. So eventually that's land that over the next couple of months might be gotten by Russia anyway. So do you want to fight and lose another 50, 60,000 people? Or do you want to do something now? In some cases, the land is going in the other direction.
Se espera que el presidente Zelensky viaje a Estados Unidos a finales de noviembre para finalizar el pacto. El FBI busca entrevistar a los 6 congresistas demócratas que aparecen en un video diciendo a militares que no deben obedecer órdenes ilegales. La agencia los interrogará a nombre del Departamento de Justicia. Las oficinas de los 6 demócratas confirmaron la noticia y acusaron al presidente Trump de usar al FBI para intimidar y acosar a miembros del Congreso. ICE planea delegar el rastreo de inmigrantes a empresas privadas. Y escuche esto. Los contratos podrían alcanzar hasta los $280 millones por proveedor. Documentos obtenidos por el medio digital Wired revelan que la agencia busca contratar a cazarrecompensas e investigadores privados para verificar direcciones, fotografiar de viviendas y vigilar centros de trabajo de los inmigrantes. Además, estas compañías recibirán paquetes de datos personales de cada caso. Esto mientras manejan hasta 50,000 expedientes al mes. Estos contratos van a incluir bonos por rapidez y precisión. Esto marca un giro agresivo para convertir a las empresas privadas en una pieza clave de la vigilancia migratoria. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido al informe. En Minnesota, este martes se vivieron caóticas escenas en una protesta contra una redada de ICE. Tiene que verlo. Los manifestantes le gritaban vergüenza a los agentes que lanzaron gas lacrimógeno y dispararon balas de gomas que impactaron a algunos periodistas. Al parecer, solo una persona fue detenida. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. La nueva Miss Universo, Fátima Bosch, denuncia amenazas de muerte y mensajes violentos tras su triunfo. Además, en la Ciudad de México, el grito por justicia volvió a retumbar en el Zócalo. Padres marcharon recordando a sus hijas asesinadas. También el senador Gerardo Fernández Noroña arremete contra la alcaldesa Grecia Quirós. En una transmisión, Noroña la llamó fascista. Pues le digo la razón cuando regrese. Y volvemos al aire con esta noticia en desarrollo. En México, tras casi 5 horas de reunión, los líderes transportistas y campesinos se levantaron de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación y no llegaron a un acuerdo. Los dirigentes acusaron al gobierno de falta de sensibilidad política y advirtieron que mantendrán los más de 40 bloqueos instalados en 26 estados del país. Pero escuchemos lo que dijo uno de los líderes tras la reunión. El licenciado Yáñez nos pidió que para continuar la reunión debíamos desalojar los puntos de protesta que están en las carreteras y que están en los puentes internacionales y en las aduanas. Nosotros le pedimos que hicieran una declaración o que nos dijeran de los puntos que habíamos tratado el gobierno a qué se comprometía a resolver. Ellos no habló nadie, solamente el licenciado Yáñez, nunca se comprometieron a nada, y nosotros pues obviamente no nos vamos a retirar de los puentes, ni nos vamos a retirar de las carreteras, ni de las aduanas, hasta en tanto nos den una certeza de que las cosas van a funcionar. Estos bloqueos continúan afectando regiones como Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato, donde ya se registran largas filas y cierres indefinidos por la falta de compradores de maíz y otras demandas del campo. El senador Gerardo Fernández Noroña lanzó duras críticas contra Grecia Quirós, la nueva alcaldesa de Uruapan. Esto luego de que ella pidiera investigar a varios políticos de Morena por el asesinato de su esposo, Carlos Manso. En una transmisión en Facebook, Noroña calificó de irresponsables sus señalamientos y la llamó fascista. La declaración irresponsable de la alcaldesa Quirós en Uruapan de señalar a Godoy y a Morón como posibles responsables. O sea, puede ir a declarar en la fiscalía y dar elementos si es que los tiene, pero la declaración es evidentemente que es una declaración política donde ella, pues ya la ambición se le despertó y va por la gobernatura de Michoacán, se los firmo, va a ser candidata.
De ahí a que nos gane hay un mar de distancia. La derecha la va a apoyar con todo, porque requieren figuras fascistas que legitimen y que tengan además cierto respaldo popular. Tras fuertes críticas, el legislador este martes rechazó que sus críticas a Grecia Quirós sean misóginas. Continúa la polémica en torno a Miss Universo. El presidente de la organización, Raúl Rocha, defendió que una de las favoritas del público y del jurado, Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, no ganara la corona. En una entrevista para el podcast de Adela Micha, Rocha explicó que el pasaporte de Yacé requiere visado en muchos países, lo que habría dificultado cumplir con el calendario internacional del certamen. Vamos a escucharlo a él. 175 países le piden visa a Cote d'Ivoire. Pues Adela, pues ya no, entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento, porque el costo que te representa el trámite de visas con abogados, unas de ellas se requieren 6 meses de anticipación, no, pues ya se fue el año, ¿verdad? Ya se anunció su renuncia al título de Miss Costa de Marfil y al título continental de Miss Universo África y Oceanía. La recién coronada Miss Universo Fátima Bosch denunció que, escucha bien, ha recibido amenazas de muerte y mensajes violentos en redes sociales tras su triunfo. Bosch afirmó que no se dejará intimidar y aseguró que, como muchas mujeres, se enfrenta a ataques de quienes no toleran ver a una mujer brillar. Su denuncia coincide con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta es una fecha en la que la ONU recordó que 137 mujeres son asesinadas cada día en el mundo por razones de género. De hecho, este martes en Ciudad de México, las voces que exigen justicia por las mujeres volvieron a sacudir la capital. Las colectivas advierten que 18 mujeres mueren a diario por violencia de género. Y desde México, Víctor Blázquez nos cuenta cómo la amenaza ya no solo está en las calles. La violencia digital está alcanzando hasta a niñas desde los 12 años. A golpe de martillo y algunas pintas en las murallas de 10 pies de altura que resguardaban el primer cuadro de la Ciudad de México, fue parte del cómo concluyó la manifestación por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Para don Gerardo, la justicia nunca llegó. Según las autoridades, el presunto agresor que le quitó la vida a su hija falleció antes de que pisara la cárcel y purgara una condena por el feminicidio de Elidet. Mi hija fue siempre bien apegada a mí. Esta foto yo se la tomé un día antes que la mataran. Se la tomé a las 8 de la mañana. Y el otro día, a esa hora, supe que mi hija estaba muerta. Cálculos de organizaciones civiles estiman que todos los días son asesinadas por cuestión de género unas 18 mujeres en el país. Para ellas, salir a las calles de México es estar condenadas a algún tipo de agresión. Exigimos y reprochamos toda violencia hacia las mujeres, desde estética, psicológica, sexual. Sí te hace pensar mucho no solamente en ti como integridad, ¿no? También en otras mujeres cómo lo están viviendo diariamente. Este año, el 25N fue para exigir, erradicar y combatir la violencia digital que expone a las mujeres en un universo informático. Pero eso no es todo. Hay registros que desde los 12 años, ellas ya son víctimas de algún tipo de agresión. Levantar la voz precisamente lo que hace es motivar a más mujeres a que denuncien la violencia, ¿no? El gobierno mexicano lleva un año de ser encabezado por una mujer. Aún así, la percepción de inseguridad en ellas no baja. Se estima que en México 8 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, pero es la impunidad el elemento central por el cual los atacantes se encuentran en las calles. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y así nos vamos a otra pausa. Cuando vuelva, crece la presión sobre el presidente Petro en medio del escándalo por supuestos vínculos entre funcionarios del Estado y las disidencias de la FARC. Ahora el país exige respuestas urgentes. También avanza la investigación por el robo en el Museo del Louvre. Autoridades arrestaron a 4 nuevos sospechosos. ¿Qué papel jugaron en el robo? Les digo cuando vuelva. En Colombia sigue afectando al gobierno del presidente Petro el escándalo de presuntos vínculos entre altos mandos del Estado y las disidencias de la FARC.
Y desde Bogotá, Carolina Gómez nos explica cómo ahora gobernadores, opositores y organismos de seguridad exigen explicaciones, mientras el presidente Petro enfrenta su crisis más grande hasta el momento. En un puesto de control se movilizaron varios vehículos. Una tormenta política sacude a Colombia tras las revelaciones de Noticias Caracol sobre una presunta infiltración de las disidencias de Calarcá en altas esferas del Estado. Según la investigación, pruebas entregadas a la Fiscalía hace más de un año vinculan a las disidencias con el general Huertas y con un directivo de inteligencia, quienes habrían facilitado datos estratégicos y propuesto la creación de empresas de seguridad junto a cabecillas disidentes. Un escándalo que estalló tras el retén del 23 de julio en Santo Domingo, donde fueron detenidos 7 jefes de Calarcá, custodiados por la Unidad Nacional de Protección, y a los que se les decomisó importante información en dispositivos que nunca fueron investigados por la Fiscalía y que contienen información valiosa del operar del grupo. Es una fiscal de bolsillo, lo hemos denunciado muchas veces, Carolina. La doctora Camargo en esta causa y en muchas otras opera como una garantía de impunidad frente a los temas gravísimos de corrupción. El gobernador de Antioquia, donde opera la estructura de Calarcá, advierte que lleva meses alertando sobre estos vínculos y la inoperancia de la Fiscalía, a la que señala de contar con cómplices en el gobierno nacional. También solicitó a los Estados Unidos incluir a la fiscal Luz Adriana Camargo en la lista Clinton, afirmando que una actuación oportuna habría permitido desarticular al grupo y evitar varias muertes. Una estructura criminal responsable no solo de asesinatos a pobladores civiles, a uniformados. No más este año han caído más de 60. Mientras el escándalo crece, el presidente Petro niega que hayan habido filtraciones de su gobierno a las disidencias de las FARC, defendiendo la inocencia del general Huertas, pero afirma que sí han estado intentando negociar la paz con alias Calarcá. Con Calarcá hoy hay negociaciones en primera fase sin que haya avanzado una negociación avanzada de paz y sin cese al fuego. Otro de los datos graves que aparecen en los documentos de las disidencias de las FARC es el presunto financiamiento a la campaña del presidente Petro con dineros ilegales. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la eliminación de 4 impuestos y un recorte del 30% del gasto público para 2026. Estas son sus primeras medidas para enfrentar la peor crisis económica en 40 años. Pero escuchemos cómo lo justificó su ministro de Economía. El punto es el siguiente: un 30% por lo menos de reducción del déficit fiscal habla de cerca de 4 puntos porcentuales del PIB. Es una reducción masiva. Esto implica una reducción muy fuerte en gasto corriente. Nosotros estamos absolutamente claros respecto al hecho de que gran parte de este gasto corriente no le llega a la gente, no tiene que ver con servicios básicos como salud, educación, seguridad e infraestructura. El presidente aclaró que por ahora no tocará el tipo de cambio fijo y los subsidios a los combustibles, ya que estos representan uno de los mayores gastos del Estado. Cuba anunció que estudia una serie de medidas para atraer inversión extranjera, ahora prometiendo un clima de negocios más simple y transparente en medio de una crisis económica. El gobierno plantea permitir que empresas extranjeras operen en dólares, compren bienes raíces e importen sus propios combustibles. Sí, escuchemos lo que dijo el ministro de Comercio en Cuba sobre el tema. Nosotros hemos iniciado, y es conocido también como parte de las acciones del programa de gobierno, un proceso de dolarización parcial de la economía, y la inversión extranjera mayoritariamente opera en moneda nacional. Sin embargo, como parte de este proceso de dolarización parcial, se ha identificado la conveniencia de que puedan operar en ambas monedas de manera flexible. Aunque el país asegura tener casi 400 compañías extranjeras operando en el país, los apagones, un peso desplomado y una ola migratoria ha alejado a muchos inversionistas para ir a la isla. Y autoridades franceses anunciaron hoy el arresto de otros 4 sospechosos de participar en el robo de las joyas de la corona en el Museo del Louvre. Se trata de 2 hombres de 38 y 39 años y 2 mujeres de 31 y 40 años. El fiscal de París no especificó qué papel jugaron en el espectacular robo del 19 de octubre. El botín, calculado en $102 millones, no ha sido recuperado. Los 4 estarán detenidos para interrogatorios por 96 horas.
Y un nuevo estudio revela que a medida que envejecemos, el cerebro humano cambia en 5 épocas. Estas son marcadas por 4 puntos de inflexión: a los 9, 32, 66 y 83 años. Publicada en Nature Communications, la investigación muestra que solo entre los 9 y 32 años de edad, nuestras redes neuronales se vuelven más eficientes. Los científicos señalan que esta estructura en nuestro cerebro podía explicar por qué ciertos trastornos mentales y neurológicos aparecen en momentos específicos de la vida. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 horas.